Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG. Soy Diego Morín y bueno, como cada lunes vamos a hacer un repaso semanal del cierre, ¿no? de la semana pasada y lo que podemos anticipar un poquito para esta segunda semana del mes de diciembre. Una semana que va a estar marcada, como sabemos, por los bancos centrales después de, bueno, unos datos de empleo en Estados Unidos que sigue pues mostrando esa fortaleza del mercado laboral. Se crearon 199.000 nuevos puestos de trabajo el pasado mes de noviembre y sobre todo una tasa de desempleo que pasaba del 3,9 al 3,7%. Por tanto, veremos, ¿no? El último mensaje que nos den en este caso los miembros de la Reserva Federal y especial atención sobre todo este miércoles, ¿no? Con esa posterior rueda de prensa del presidente, ¿no? de Jerome Powell. Por tanto, ahora voy a compartirles por aquí en lo que tenemos que ir fijándonos esta semana, el calendario económico. Hoy prácticamente el lunes no vamos a tener ninguna referencia. Estamos viendo pues unas bolsas con ligeros descensos, pero sin perder niveles importantes que veremos dentro de un poco la situación del análisis. Pero como podemos apreciar, mañana martes tenemos ya un poquito de mayor intensidad en los mercados, especialmente con ese dato de inflación en Estados Unidos correspondiente también al mes de noviembre. Por tanto, podríamos ya ir anticipando un poquito de volatilidad mañana martes, pero fíjense que el grosso de la semana va a estar comprendido entre el miércoles y el jueves, especialmente el miércoles con los datos del PIB de octubre, ¿no? de Reino Unido. Dato importante, se espera obviamente un retroceso hasta el menos 0,1% en cuanto al crecimiento. Y después ya todo Estados Unidos, ¿no? Con esos índices de precios del productor, inventarios de petróleo, pero el grueso va a estar en esa decisión de tipos de interés, donde no se esperan cambios salvo sorpresa, y esas proyecciones de la Reserva Federal, de todos los miembros y especialmente esa rueda de prensa. Y después, antes de cerrar y de comenzar la sesión asiática, pues tendríamos el PIB del tercer trimestre de Nueva Zelanda. Después ya, como les decía, el jueves vamos a tener, fíjense, una agenda muy potente, especialmente aquí en Europa, concentrados con esos datos de inflación de España y después la decisión de tipos de interés. Primeramente en Suiza, donde tampoco se esperan grandes cambios, esperamos unos tipos en torno al 1,75% que los mantengan ahí y veremos las proyecciones del Banco Nacional de Suiza para bueno, este cierre de año y un poquito el primer objetivo, ¿no? de que puedan tener para ese primer trimestre del año 2024 y después también nuevas decisiones de tipo de interés por parte del BOE, del Banco de Inglaterra, donde tampoco esperamos cambios y también, obviamente, el Banco Central Europeo. Estos tres bancos creo que van a mantener tipos de interés, igual que lo que hemos visto, ¿no? de lo comentado antes por parte de la Reserva Federal. Y después ya por la tarde, ventas minoristas en Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo y la comparecencia de Lagarde, que creo que marcará un poquito la volatilidad, ¿no? Por tanto, entre el martes y el jueves podríamos tener oscilaciones fuertes en los mercados. Vamos a ahora analizar cómo se encuentran, pero últimamente estamos viendo unos mercados, ¿no? en zona de máximos, pero quería cerrar esta agenda con el PMI manufacturero de Alemania y PMI de servicios en Estados Unidos el viernes. Así que bueno, agenda que viene marcada especialmente, ¿no? con mucho interés y bueno, grandes impactos en este mes de diciembre donde bueno, las bolsas se encuentran prácticamente en niveles máximos y el efecto contrario, que ya vamos a entrar en análisis, ocurre en el índice VIX. Fíjense que, bueno, está por debajo de zona de 15, volatilidad entre septiembre y el pasado mes de octubre, pero el suelo que hizo el mercado en octubre tenemos la inversa en el índice VIX, ¿no? O sea que de momento está en zonas de mínimo sin grandes cambios. Fíjense que también una tendencia bajista, así que por ahora sin grandes alicientes, ¿no? Creo que la recuperación de zonas de 17, 18 puede ser importante, pero por ahora parece que el mercado sigue pues
muy fuerte y aquí lo podemos apreciar, ¿no? Estamos en el Dow Jones, fíjense, pues bueno, recuperación muy fuerte como habíamos visto la semana pasada, ¿no? Con ese suelo en octubre, pero la clave ha estado en la ruptura de estos máximos, es decir, los 35.600 puntos. Fíjense que el mercado rompía con fuerza y aquí de momento tendremos suelo, ¿vale? Suelo en gráfico diario, esa zona de los 36.000 nos va a servir como soporte, está en torno a 250 puntos por encima de este objetivo y creo que aquí obviamente vamos a manejar dos escenarios, ¿no? Ruptura por encima podría prolongar, ¿no? Zona hasta 36.500, consiguiente punto objetivo, y por la parte inferior esos 36.000 nos pueden servir. En el caso del SP, bueno, aquí vamos a ampliarlo un poquito más, esta situación de extensión, ¿no? de Fibonacci. Fíjense también cómo la zona de los 4.500 sigue siendo como nivel de soporte para el SP. Marcaba ligeramente máximo, es decir, pinchaba un poquito estos máximos del pasado mes de julio al cierre del viernes, pero de momento sin consolidación. Por tanto, esos 4.600 van a ser clave para conocer sobre todo si aquí hay intenciones de la demanda de estirar, ¿no? Esa zona hacia los 4.650 e incluso los 4.700, pero por el momento hay que esperar. Y el segundo escenario que podemos manejar es, pues obviamente, rupturas por debajo de esos 4.500. Podríamos darle un poquito a 4.540, pero está un poquito en rango. Aquí también vamos a marcar, fíjense, esta guía, ¿vale? Que está haciendo como una especie, está trabajando dentro de un canal alcista, ¿de acuerdo? Así que por ahora, todo lo que no sea quebrar esta directriz, pues bueno, nos hace entrever que la demanda sigue entrando en el mercado. Mercado tecnológico, aquí mucho más nerviosismo. Veíamos el pasado lunes, ¿no? Como la apertura de Wall Street, pues quebraba la zona de mínimos, ¿no? Especialmente de ese día de finales del mes de noviembre, recuperaba. Por tanto, fíjense todo el rango de negociación en el cual se encuentra, en este caso, el Nasdaq por encima 16.130, con posterior acercamiento a esos 16.200 y por la parte inferior 15.800, ¿no? Por tanto, tenemos un tramo ahí de 400 puntos en el cual está oscilando el índice tecnológico y por ahora, pues, poco que añadir, ¿no? Porque los tres índices que hemos visto están un poquito en rango, pero de momento sin señales de fase correctiva. Y en el caso del Russell, pues fíjense que también, no lo mencionaba la semana pasada, pero es interesante de seguir, por encima de la zona de los 1.800 puntos se ha hecho fuerte, ¿no? Con esta ruptura fuerte el pasado viernes, día 1 de diciembre, y el siguiente punto de posible llegada o de resistencia está en torno a esos 1.920 puntos, ¿no? Aquí le está costando también, fíjense que es un poquito similar, ¿no? A lo que hemos visto en los otros índices americanos, estancadito, pero bueno, es algo lógico, ¿no? Después de una subida bastante fuerte. Cruzando el Atlántico nos venimos ya a el DAX alemán. Fíjense toda la subida vertical que ha tenido, consolidación de los 16.000 y la semana pasada arrancábamos, ¿no? Con esta zona de 16.400 que no sabíamos muy bien si podría, ¿no? Ir a testear estos máximos del año, de pasado mes de julio, pero fíjense que el volumen también ascendía a medida que el mercado también recuperaba terreno, ¿no? Así que de momento ahora nos va a funcionar la zona de los 16.500 como nivel de soporte, está en máximos, ha roto esos 16.700, ha tocado 16.800, ahí de momento estamos viendo en la sesión de hoy cómo le está costando un poquito más. No descartamos posibles recortes, pero por la parte superior el mercado ya se acerca, ¿no? A ese tramo de 17.000 puntos como precio objetivo. Pero fíjense que, comprimiendo mucho el gráfico, estamos en máximos históricos en la bolsa alemana. Por su parte, el Eurostock también una situación similar, rompía, fíjense, esa zona de 4.400 también, ¿no? El pasado martes. El lunes lo veíamos renqueante en zonas de 4.400 puntos y por ahora, pues, 4.550 va a ser nivel de resistencia de llegada. Aquí, pues bueno, estamos viendo que esa apertura con ligeros descensos está dándose un poquito la vuelta al mercado, así que ahora mismo nos vamos a ir a un gráfico un poquito semanal para que veamos
los siguientes puntos objetivos que tiene, que está en esos 4.600 puntos. Estamos hablando de niveles del año 2007, de abril concretamente, de esos máximos de 4.625 puntos. Seguimos, nos vamos a ir un poquito al FTSE sin grandes novedades. Aquí podemos apreciar, como mencionábamos también la semana pasada, los 7.200 puntos como nivel de soporte. Está como una fase de triángulo y tendencia o en fase correctiva sin poder cruzar esa zona de 7.550 puntos. Le cuesta bastante en este caso al FTSE. Vuelve a testear, fíjense, este nivel de ruptura desde el pasado mes de octubre está pequeño giro alcista. A medida que el resto de índices subía o ha recuperado con bastante fuerza, el FTSE 100 se mantiene rezagado. Así que por ahora todo lo que no sea quebrar zona de 7.600 pues nos hace trabajar en un rango de 200 puntos. El CAC 40 obviamente contagiado, ¿no? Un poquito pues por el resto también de subidas en el mercado europeo, se queda a las puertas de los 7.600 puntos, ha recuperado también con mucha fuerza, rompía el pasado viernes la directriz de los últimos máximos decrecientes, así que por ahora soporte 7.400 y tiene vía libre pues para romper esos máximos de abril de este año 2023. Y por último, en cuanto a índice, el IBEX, bueno, poco que añadir, un poquito más de volatilidad, de nerviosismo al cierre de la semana pasada, también cierto estancamiento en parte alta, pero lógico. Fíjense que pues bueno, prácticamente ha subido de manera vertical. Para mí ahora un soporte muy cercano va a ser la zona de los 10.100 puntos, como hemos mencionado en el resumen y en la newsletter de hoy lunes, pero la clave son los 10.000, ¿vale? Todo lo que sea pues mantener la zona de los 10.000 puntos va a ser clave, y por la parte superior pues ese tramo de 10.100 puntos, 10.200 puntos, que es un tramo muy cortito, pero que nos sirve pues para intentar consolidar los máximos de febrero del año 2020, clave en este ascenso, ¿no? que ha tenido el IBEX. Ahora nos venimos al mercado de divisas. En este caso, el índice dólar viene recuperando un poquito de terreno. La semana pasada también veíamos, ¿no?, esa zona de soporte de las 103 unidades que nos podía servir como decía, ¿no?, como soporte, y ahora mismo zona de 104 como resistencia. No ha variado nada, es decir, no nos ha roto niveles importantes. Aquí, pues bueno, viene haciendo un pequeño rebote, el efecto contrario en el resto de divisas, como vamos a mencionar ahora, y obviamente especial atención tanto al índice dólar, al dólar, al euro dólar, a la libra esterlina y también, como no, al dólar franco, que lo veremos ahora en esta parte del mercado de divisas. Efecto contrario, como decía, en lo que venía ocurriendo en el índice dólar. Fíjense que zona de 1.10 del euro dólar, rechazo, obviamente ningún quiebre por la parte superior, y a partir de ahí el mercado viene a descansar a zona de 108 y especialmente ahora en 1.0760. Por tanto, nivel, fíjense, de ruptura con fuerza en martes del 14 de noviembre, como decía, con mucha fuerza, y el mercado vuelve otra vez al punto de partida anterior. Aquí puede haber volatilidad, si no es descartable un quiebre de zona de 1.0740, por tanto podría generar un descenso hacia el siguiente soporte de 1.0650. Como decía, volatilidad comprendido mañana, el miércoles y el jueves, ¿vale? Bancos centrales, IPC también americano. En el caso de la libra esterlina, una situación muy parecida, pero aquí vamos a darle un tramo un poquito más amplio. Está en 1.2550, soporte 1.24, ¿de acuerdo? Que también fue, pues bueno, nivel de ruptura con posterior pullback y nuevo impulso a zona de 1.27. Viene perdiendo en torno a 200 pips desde esos máximos del pasado día 1 de diciembre, así que por ahora más cercano 50 pips ese 1.25, pero creo que vamos a darle un poquito de tramo por esa volatilidad que suele tener la divisa británica. Y por último, el franco suizo también viene hoy o que ha caído, o sea, ese activo, saben la consideración que tiene el mercado de activos refugio para
el franco suizo viene, pues bueno, cayendo con mucha fuerza en octubre, hizo otra vez un nuevo pullback, zona de 0,91 y a partir de ahí se ha pues revalorizado frente al dólar americano. Nuevo impulso y ahora vemos que la zona de 0,88 no puede con ella. Aquí vamos a tirar una pequeña directriz para que se aprecie pues bastante bien, ¿no? Cómo viene fortaleciéndose el mercado. Y por último, la zona de los 0,86, vamos a establecerlo aquí, de los 0,8650 nos va a servir obviamente como nivel de soporte. Así que de momento todo lo que no sea cerrar por encima de zona de 0,88 sigue pues favoreciendo en este caso a la divisa suiza. Precios del oro. Nos vamos a ir al mercado de metales. Fíjense pues el repunte, ¿no?, que hizo el mercado en este caso de marcar esos máximos históricos cerca de los 2.150 dólares. Con las posteriores, ¿no?, rupturas del viernes 1 de diciembre y después entre la apertura asiática, ¿no?, del domingo al lunes 4 con mucha violencia, ¿no? Pero creo que fue especialmente una pequeña maniobra institucional para ver, ¿no?, sobre todo la zona de demanda comprendido entre esos máximos, ¿no?, de los 2.050 a 2.100 y, bueno, vemos que nuevamente el oro vuelve a retroceder por debajo de las zonas de los 2.000 dólares. Frente al dólar, el futuro todavía se mantiene ligeramente por encima de ese nivel de los 2.000, así que ahora mismo nos va a funcionar zona de 1.970 aproximadamente como soporte y creo que el más lejano y el que mejor puede funcionar podría ser zona de 1.930 a 1.900, ¿vale? Que son, como podemos ver aquí, mínimos de pasado mes de noviembre, ¿de acuerdo? La plata, bueno, la plata está teniendo también el mismo comportamiento. Fíjense, una maniobra de ruptura de zona de 25.50 y ahora mismo lo tenemos pues en niveles del pasado mes de noviembre. Vuelve a introducirse por debajo de este canal, de esta directriz bajista, así que todo lo que no sea volver o retornar por encima de 23.50, 24 dólares, bueno, pues nos hace entrever que de momento el mercado de metales pues no tiene ese aliciente de continuar con las alzas. Nos vamos al oro negro, especial volatilidad en el mercado de petróleo. Veíamos la semana pasada también el quiebre, ¿no?, con bastante fuerza de los 80 dólares en el caso del Brent, caía incluso a zonas de 74, 75. Jueves, viernes volvía un pullback a zona de 76, pero vemos hoy cómo pues, puede continuar la presión bajista en el mercado de petróleo, ¿vale? Así que todo lo que no sea recuperar el último mínimo máximo, estamos hablando aproximadamente de este punto, 76,70, bueno, pues nos hace entrever que la demanda de momento pues no puede retornar a ese punto de partida como son los 80 dólares. Y en el caso también del crudo americano, pues misma situación, último mínimo máximo como referencia que son los 72 dólares. Hoy también intentaba en la mañana, venían los futuros en la apertura, pues teniendo cierto ligero rebote. Fíjense que rompía los máximos del viernes, pero por ahora también incrustado por debajo de esa zona de 72. En el resto de mercados de materias primas, bueno, sin grandes cambios, estamos viendo, por ejemplo, cómo el café, en este caso arábica, bueno, pues estaba en la zona de 18.50, fíjense que vuelve a recular, aquí a apoyarse a zona de 17.50, que es el siguiente nivel de soporte, pero para mí la clave o el mejor comportamiento en el mercado de materias primas ha sido el cacao. No lo hemos mencionado muchas veces, pero fíjense que desde el suelo de septiembre del año 2022 viene acumulando un ascenso muy importante, ¿de acuerdo? Fíjense que ha subido cerca de un 90%, ha pasado de zona de 2.200 a 60 hasta la zona de 4.250 y de momento en tendencia alcista tendríamos zona de 4.000 y 3.800 como soporte. Así que de momento parece que va a buscar esta directriz que unía los máximos crecientes de noviembre del año 2020. Fíjense que aquí tiramos uniendo este mínimo de agosto del 19, máximo de agosto del 20 y máximo de de noviembre del 20 también, ¿vale? Así que nos puede servir como una posible situación de referencia. Y por último, criptomoneda. Bueno, pues
hoy mucha volatilidad en la nocturnidad en el mercado cripto, después de unas subidas muy fuertes. Fíjense que aquí en este caso, ¿no? El Bitcoin se ha movido entre el máximo y el mínimo más de un 8%, el resto también de mercado está cayendo con fuerza. Bueno, creo que es algo lógico, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, la volatilidad que siempre aflora en este mercado. Y por último, pues bueno, mencionar que todos los cierres por encima de 44.000 nos va a meter en un tramo entre 45.000 y 50.000 dólares, que son, pues bueno, los siguientes puntos de llegada. Aquí lo vamos a establecer. ¿Vale? Esta ruptura pues nos abre un tramo, fíjense, hasta este máximo de 47.800 y el punto clave que son esos 50.000, y por abajo, volvemos a gráfico diario, bueno, pues la zona de los 40.000 dólares nos va a servir como nivel de soporte. Así que sacudida, fíjense que esta vela diaria se ha comido pues básicamente todas las sesiones desde el lunes pasado, pero bueno, como digo, que es algo lógico, natural, y que, bueno, el mercado cripto, pues como sabemos, tiene esa parte de volatilidad. Así que, a modo resumen, mucha atención a los datos macroeconómicos. Arrancamos mañana con esos datos de IPC en Estados Unidos y después ya, pues, concentración de Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco Nacional Suiza y Banco Central Europeo. Vamos a tener volatilidad, especialmente en índices y en el mercado de divisas. Atención también al mercado de metales, en este caso como el oro, a ver esas decisiones y proyecciones que tiene la FED especialmente. Y nada, desearles que tengan, como siempre, una feliz semana, un feliz trading, y les mando un enorme abrazo. Cuídense mucho.